Entonces somos la Iglesia de Dios Semilla, un lugar para crecer. Y estamos siempre en Facebook, en Instagram, para que nos sigan, compartan. Em, Siempre me pregunté, siempre me decían que la gracia y el favor de Dios te acompañan. No sé si alguna vez le han dicho a usted que la gracia y el favor de Dios le acompañan. Y, Sí. y es algo, busqué en la Biblia y son palabras que son similares y se ocupan una a veces y otra y se intercambian, pero en el fondo tienen algunas diferencias. Se ocupan en muchos lugares de la misma manera, pero también tienen alguna diferencia. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Salmos 84:11. Y está mi hermana Jocelyn, creo. Salmo 84:11. Amén. Amén. Dele no, hermana Jocelyn. Porque sol y escudo a Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. No sé si se fija, pero la gracia y gloria dará Jehová. Pero dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Como que algunas veces el bien, la benevolencia, la bendición de Dios tiene requisitos. En este caso dice, no quitará el bien a quienes, a los que andan en integridad. Pero la gracia y la gloria va a darnos el Señor. Y ahí hay una diferencia eh, entre gracia y favor de Dios. Veamos. Efesios 2:8-9 dice así. Creo que lo escribí porque es un texto que se interpreta de una manera y de otra. Yo les voy a dar mi interpretación y para que ustedes después busquen, ¿ya? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí algunos interpretan que esta gracia, gracia significa regalo, ¿ya? Un regalo, algo inmerecido. Por gracia sois salvos, ¿ya? Por medio de la fe. Entonces, algunos interpretan que la gracia o el regalo es la salvación y la fe. Pero si uno lee bien, lo que es el regalo es la salvación. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Por medio de la fe. O sea, el regalo de Dios es para los que creen. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Don es un regalo. Pero ¿qué es el don de Dios? ¿La salvación o la fe? Y algunos dicen, no, aquí esto no es de vosotros, la fe no es de nosotros. Interpretan que Dios pone en nosotros la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo acá que hay dos formas en que las personas buscan ser salvos, por fe y por obra. Pero ¿qué está diciendo acá? Que no es por obras, que son actos humanos. Las obras son actos humanos, pero la fe también es algo que tiene que existir para la salvación. Lo que es gracia es la salvación, ¿ya? Y se adquiere por medio de la fe. Entonces la gracia de Dios es un regalo inmerecido, algo que no merecíamos. Y generalmente está asociado en los textos bíblicos al perdón de pecados, ¿cierto? ¿Merecíamos el perdón? ¿Quién merece el perdón? ¿Qué decía la ley? Que el que Nadie. pecaba moría, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces es un regalo inmerecido. Y la salvación y la justificación. Y ahí tengo dos textos. Hechos 15:11. ¿Quién me tiene Hechos 15:11? Hermana Consuelo. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual modo que ellos. Amén. Aquí Pablo está hablando eh, de los judíos y de los gentiles. Y dice, antes creemos que por la gracia, o sea, por el regalo inmerecido de Dios, seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, que los gentiles también serían salvos, porque esto es inmerecido. No es porque seamos judíos o no judíos. Este es un regalo de Dios, la salvación, el perdón de pecados y la justificación. Hermana María, Romanos 3:24. Dice, siendo justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, Jesús, ¿cierto? Se pone en nuestro lugar y nos justifica. Legalmente, Él recibe todo el castigo y nos justifica. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es este regalo inmerecido, es la salvación, la justificación y el perdón de pecados. La gracia no se gana, como dice la canción, ni se compra. Es un regalo. Es un... Y la palabra griega que se ocupa generalmente es carisma, charis, carisma. Y generalmente está asociada entonces a la salvación. En cambio, el favor, que también a veces se intercambia con gracia, porque la gracia de Dios también es un regalo, el favor de Dios también es un regalo, es la aprobación de Dios a nuestras acciones. El hallar el favor de Dios. Hay cosas que a Dios le agradan de nosotros y, y hallamos favor en Él. Y Él nos concede ciertas cosas por, por también como un regalo. Si en algo se parece la gracia y el favor, es que es un regalo. La diferencia es que el favor es porque Dios se agrada de nosotros o generalmente está relacionado con algo que nosotros hacemos, con nuestras acciones. Salmo 5:12. ¿Quién tiene Salmo 5:12? Jocelyn. Amén. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Dice, Jehová, nuestro Dios, ¿va a bendecir a quién? Al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Cuando nuestras acciones son justas, Dios nos rodea con su favor. Y ahí vemos un ejemplo de que el favor de Dios está asociado generalmente a algo, a una acción. Son bendiciones también en situaciones específicas, ¿ya? Si hay algo en común entonces es que ambos son regalos, ¿ya? Pero la gracia está más asociada a la salvación y el favor a las bendiciones que recibimos de parte de Dios. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de la gracia de Dios. Salmo 103:10, ¿qué dice? Salmo 103:10, hermana Margarita. No ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire, qué bueno es Dios. Y este es el Antiguo Testamento. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades. O sea, Dios no ha hecho justicia, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque el que peca muere, pero Dios es paciente con nosotros. Amén. Veamos algunos ejemplos de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Génesis 2:17. Génesis 2:17. Lola. Así la Lola. Amén. ¿Ya? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué les dio Dios a ellos? Tenían que morir, pero la gracia de Dios, ¿cierto? Los cubrió y no murieron. Espiritualmente sí murieron, pero físicamente Dios no los mató. Es más, Dios les proveyó, ¿cierto?, de pieles para que se abrigaran, para que se cubrieran. Dios le proveyó de las cosas también, solo que ahora iba a ser más difícil el trabajo. Adán y Eva disfrutaron también de la gracia de Dios porque el pecado que ellos cometieron era un pecado de muerte. Mire lo que dice Génesis 6, 5, 7. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Se acuerdan de eso? En Génesis 6, el arca de Noé. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a raer a los hombres, iba a destruir a los hombres. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y qué pasó entonces? Primera de Pedro 3:20.
Ahí no se lo di a nadie, así que si alguien lo encuentra, 1 Pedro 3:20. ¿Alguien lo tiene? 1 Pedro 3:20. Dale, Luchito. Gloria. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias a Dios. Sí. Porque estaban todos destinados a morir, porque todos habían pecado. Pero Dios provee de su gracia. El arca es la gracia. Es un símbolo de la salvación en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, Jacob. Génesis 25:23. Lolita. Génesis 25:23. Está la lona. Se me perdió la lona. Eh, Ya, amén, amén. ¿Ya? Sí, es que no podía apretar. Miguel me estaba apretando. 25-23. Y Sí. le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Este es cuando iban a ser Jacob y Esaú. La bendición de Dios era para el mayor. Pero aquí Dios dice, el mayor servirá al menor. Y todos sabemos, bueno, los que hemos leído la historia de Jacob, que Jacob era un engañador, que se hizo Ujú. pasar por su hermano, que después tuvo que huir, que Jacob no buscaba a Dios, pero en esa experiencia que tuvo de ir, ¿cierto? De huir y de volver, Dios trató con él. Pero Dios lo escogió a él. ¿Qué había hecho Jacob para merecer esta bendición? Nada. Pero Dios, ¿cierto? Usó de su gracia para bendecir a Jacob en vez de Esaú. ¿Quién más? Otro ejemplo. Los hermanos de José. Génesis 45:8. Creo que ahí está mi hermana Gloria Prado. Y después Génesis 45:15, mi hermana Luisa. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Voy, 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 ¿Qué voy. hicieron los hermanos de José? He aquí A el ver, dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Ese ¿Cómo pues? 45:8? Ah, Oiga, 44. Perdón, 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 perdón. Es que tenía el otro primero, entonces. está bien, Ya, está bien. ahora sí. Así pues, ahora sí. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Los hermanos de José vendieron a José. Lo iban a matar. ¿Qué merecían ellos? La muerte, según la ley de Dios. Pero ¿qué hace José? José le da una interpretación a todo lo que le pasó y él perdona a sus hermanos. Eso es gracia. ¿Qué dice hermana Luisa Génesis 45:15? Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Amén. Los hermanos de José recibieron la gracia de Dios a través de José. Fueron perdonados. Ellos tenían miedo de que José hiciera algo porque era el gobernador, era el segundo a mando, pero José los perdona. Moisés, Éxodo 33:17, Joel Donoso. Ya voy. 33:17. Aquí Sí, lo tengo, dice. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. amén. ¿Se acuerdan que Moisés mató a un egipcio y huyó al desierto?
Y después, más encima, Dios le da una orden y dice que él prefiere que él se excusa que no quiere ir, pero por algún motivo halló gracia en los ojos de Dios. Amén. No es por algo que él hubiera hecho, sino que Dios, eh, él halló gracia y favor. Y aquí puede que sea lo mismo, favor y gracia. ¿Ya? Aquí se duplica, porque es la misma palabra. Eh, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también. El pueblo, ¿cuántas veces falló el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces pecó Israel? ¿Cuántas veces se alejó de Dios? Pero Dios lo hizo su pueblo. Deuteronomio 7:7-8 lo voy a leer yo, dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, o sea, Dios les amó, y quiso guardar el juramento que le hizo a sus padres. Les ha sacado con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. ¿Qué hizo Dios con Israel? A pesar de que Israel siempre estuvo lejos de Dios, Dios los perdonó, Dios los liberó de manos de Faraón. ¿Y cuántas veces vimos en la historia, sobre todo en el libro de Jueces, que el pueblo pecaba, después Dios levantaba un juez y los liberaba, se arrepentían, ¿cierto? Dios los perdonaba, pero después volvían a caer. Pero a pesar de eso, Dios amó al pueblo de Israel. Esta es interesante. Josué 6:25. ¿Quién era Raab? ¿Alguien se acuerda quién era Raab antes de leer Josué? ¿Quién era Raab antes que la Débora lea Josué? ¿Alguien sabe quién era Raab? Una ramera. Era una prostituta. ¿De dónde? ¿Está en Jericó, me parece? Era de Jericó. Amén. Léeme, Débora, Josué 6:25. Mi Biblia es una versión más juvenil, por si acaso, Luis. Excelente, excelente. Dale nomás. Dice, los únicos que se salvaron fueron Raab y todos los de su casa. Josué la salvó porque ella escondió a los dos espías que él había enviado a Jericó. Hasta el día de hoy hay descendientes de Raab que viven en Israel. Amén. Dios le dijo a Josué que matara a todos. Todos iban a morir. Pero Raab les ayudó. Pero recuerden que la salvación no es por obras. ¿Ya? ¿Y qué hizo Dios? A través de Josué, la salvó, le perdonó la vida no solo a ella, sino también a toda su casa. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo está, hermano Jorge? Dios le bendiga. Igual Entonces, para todos. aquí vemos la idea de la gracia, que es eso que no merecemos y Dios lo da en forma gratuita, ¿ya? No lo merecemos. Ejemplos del favor de Dios. Proverbios 3, 4, 5 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mire, aquí hay condiciones. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí está diciendo que si yo uso de misericordia y hablo la verdad, las uso las dos al mismo tiempo. Recuerden que la verdad sola es legalismo. La verdad sin misericordia es legalismo. Y la misericordia sin verdad hace a la gente débil, ¿ya? Entonces tenemos que ser misericordiosos, pero decir la verdad. Y eso dice que hallamos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. El favor de Dios tiene que ver generalmente con algo que hacemos. ¿Se acuerdan, Enoch? Hebreos 11:5. ¿Quién tiene Hebreos 11:5? Nadie, nadie lo tiene porque no lo asigné. Dice así, yo lo voy a leer. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto, porque antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se acuerdan que Enoch dice que conversaba con Dios? Buscaba a Dios y a Dios le agradó Enoch y Dios se lo llevó caminando. Él halló el favor de Dios. Noé, aquí ya no estamos hablando del arca, estamos hablando de Noé mismo. ¿Se acuerdan que todos eran malos en ese tiempo? Y dice, pero Noé
Génesis 6, 8, 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. ¿Por qué Noé halló gracia? Noé dice, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. O sea, Noé era lo mejor que había en ese tiempo. No era, no era porque dice que todos pecamos, pero halló gracia ante los ojos de Dios. Hay otro que Dios le dio su favor. ¿Se acuerdan de José? Bueno, recién estábamos hablando que él perdonó a sus hermanos, ¿cierto? Génesis 39, 21. Amén. Amén, gloria. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Generalmente el favor de Dios también está relacionado a la misericordia, porque la misericordia Dios sabe a quién se la da. La renueva, pero Dios sabe a quién se la da. En este caso, Dios estaba con José y le dio ese favor, esa gracia delante de sus ojos. ¿Y por qué Dios le dio favor a José? Porque José, a pesar de no estar en su tierra, donde nadie lo conocía, había sido vendido, ¿cierto?, por sus hermanos, fue acusado injustamente, ¿cierto?, por la esposa de Potifar, fue encarcelado, pero de una u otra manera, José sabía que Dios estaba con él y trataba de hacer las cosas de la mejor manera posible. Em, Ese era José y Dios le dio su favor. Moisés ya lo habíamos leído y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Por qué yo dije que era gracia y era favor? Porque Moisés hizo algo que a Dios le agradó. Porque Dios le dijo, mira, yo ya me cansé. Yo te voy a dar mi bendición, te voy a dar, voy a estar contigo, pero no voy a ir con ustedes. ¿Y qué le dice Moisés? Si no, si tu espíritu no va con nosotros, no nos saques de aquí. Tú creaste este pueblo es tuyo. Y eso le agradó a Dios. Y después dice acá el 33:17 que por cuanto has hallado gracia en mis ojos, a Dios le agradó lo que hizo Moisés. El decirle a Dios que si él no iba con él no iba a caminar, se iba a quedar ahí. Y eso le agradó a Dios. Ruth, la moabita. Em, yo voy a leer Deuteronomio y, y Ruth también porque tiene dos versículos. Mire lo que dice Deuteronomio. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Dios ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán a la congregación de Dios para siempre, por cuanto no les salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Moab no ayudó a Israel y es más, contrató un profeta para que hablara en contra de Israel, para que lo maldijera. Entonces Dios dijo que ningún moabita iba a entrar al pueblo de Dios. ¿Y qué era Ruth? ¿De dónde era Ruth? Era moabita. Era moabita, por lo tanto, nunca podía ser recibida en el pueblo de Israel. Pero Ruth hace algo que a Dios le mueve el corazón. Cuando dice que Noemí, ¿cierto?, se fue con su marido y sus dos hijos a Moab, porque había escasez en Belén, no había pan. Y cuando se fue a Moab, sus hijos se casaron con dos moabitas. Pero murió su esposo, el esposo de Noemí, y murieron sus dos hijos, ¿cierto? Y, y Noemí le dice a sus dos nueras que ella va a volver a Belén, pero que ellas rehagan su vida. ¿Y qué le dice Ruth? Mire lo que responde Ruth a Noemí. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y aquí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Y qué hizo Dios? Le dio su favor. Es tanto el favor de Dios sobre Ruth que
conoce después, ¿cierto? A Booz, ¿cierto? Que la desposa. Y más aún, Ruth después aparece en la genealogía de Jesús, siendo una mujer moabita. A Dios le agrada la actitud de Ruth. El rey David, 1 Samuel 18:14. ¿Quién tiene 1 Samuel? Melody, 18:14. Amén. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David era el hombre conforme al corazón de Dios. A Dios le agradaba a David. Porque a pesar de que Saúl lo quería matar, ¿qué hacía David? Decía, este es el ungido de Dios. Y no, de hecho, tuvo la oportunidad de matarlo y los hombres de David decían, mátalo, mátalo. ¿Cierto? Pero David no quiso hacer eso. Y a Dios le agradaba el corazón de David. Es por eso que Dios le dio su favor. Dios estaba con él. Finalmente, otro ejemplo que es del Nuevo Testamento, Lucas 1:28, hermana Aida. Ah, no, hermana Margarita. Lucas 1:28. O Rocío. ¿Lo tiene hermana Margarita? Si no, Es que yo tengo proverbio, hermano. ya, Lucas, yo lo leo. Dice, miren, pero este es conocido este texto. Y entrando el ángel Gabriel, donde ella estaba, María, la madre de Jesús, dijo, salve muy, ¿alguien se acuerda, no? Salve muy Favorecida. favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Muy favorecida. Es el favor de Dios con María. ¿Ustedes creen que María, porque yo siempre la comparo con el esposo de Isabel, ¿cierto? El que era sacerdote, porque a él Dios le dijo que iba a tener un hijo y él no creyó. Pero cuando el ángel visita a María, María dice, hágase conforme lo que dijo, ¿cierto? El ángel, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Y Dios dice que ella era muy favorecida. Ella tuvo el favor de Dios. Yo no sé si hasta aquí hay dudas, preguntas. Entre la gracia y el favor, ¿se entiende un poco lo que es la gracia, lo que es el favor de Dios? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Pueden hablar, pueden, no sé si han anotado algo. Como el favor de Dios lo veo un poco como la añadidura, más o menos, como la yapa, como te salvo, pero además te voy a dar otras cositas, una cosa así, como Sí, algo que viene sí. como por Siempre voluntad de cuando Dios. oramos nosotros le decimos, Dios ten misericordia de mí, pero ahora aprendí algo nuevo, que tengo que pedirle, Señor, dame tu favor, sé favorable a mí, a mi vida. Y obviamente eso tiene que ir con acciones. Tenemos que, tenemos que ser lo que decimos ser. Juan 1:17, hermana Luisa. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la salvación había que cumplir toda la ley. ¿Pero quién cumplía toda la ley? Nadie. Entonces dice aquí Juan que la gracia, el regalo de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo nos dio su gracia. Cristo es la encarnación de la gracia. Juan 1:14. Hermana Aida, ahora sí, Juan 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Jesús lleno de gracia. Todo lo que Él traía para nosotros era inmerecido para nosotros. Él es la gracia misma. Segunda de Corintios 8:9. Creo que lo tiene mi hermana Carla Pino. Segunda de Corintios 8:9. Espérame un poquito que me moví. Espérame. Segunda Corintios 8:9. 8:9. Sí. Ya. Em,
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta gracia que nos salva es porque Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor se reflejó en este regalo, en la salvación. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Romanos 5:8. Carolina Cifuentes. Amén. Aquí lo tengo. Tengo otra versión, sí. No Dice, importa. pero aunque nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Ese es el significado de la gracia. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta no se lo daba a nadie. Tito 2:11 y Juan 1, no, Juan 1:12 sí. Hermana Aida, Juan 1:12 y después alguien que me lea Tito 2:11. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esta gracia entonces es por fe, por los que creen en su nombre. A esos Él le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tito 2:11. Amén. Lolita. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Esta gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para la gracia de todos los hombres. Para la salvación. Porque de tal manera, de nuevo, amó Dios al mundo entero. O sea, el mundo puede ser salvo hoy día, pero tiene que creer. De hecho, el mismo Juan dice que el que no cree, ahí mismo en el 3:17-18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en la única posibilidad que teníamos, que era en Jesús, la salvación. No es por méritos. Tito 3:5, lo voy a leer yo, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por obras, no es por méritos. Esta gracia es un regalo inmerecido y en Jesús se reveló completo. Esta gracia nos transforma. 1 Corintios 15:10. Carla Pino. Al tiro. 15:10. Ay, se me pierde. Hoy que lo he hecho leer hoy día. 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo que esa gracia que Dios le dio, esa salvación, es la que hace que Él sea diferente, que Él haga lo que ven todos hacer. Él dice, yo he trabajado, he hecho muchas cosas, pero es la gracia de Dios conmigo. Es la gracia que ha transformado su vida. Segunda de Corintios, esta tampoco se la di a nadie, 12:9, yo lo voy a leer, dice, este es Pablo de nuevo, dice, y me ha dicho, bástate de mí gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que hace la gracia de Dios, además de salvarnos, es fortalecernos, es hacernos fuertes. Recuerden que Él, haciéndose pobre, nos hace a nosotros ricos. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de ser beneficiados con esta gracia de Dios. Y no es una licencia para pecar. Romanos 6:1-2 dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cierto? Por gracia somos salvos. Pero esta gracia no es para que sigamos de la misma manera, no es una licencia para pecar. Hebreos 4:16, creo que tampoco se lo di a nadie, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
ese favor de Dios nos sustenta. Hermana, no, tampoco se lo di. Mateo 6:33 dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Este favor de Dios nos sustenta. Es como dijo mi hermana Gloria, es la añadidura el favor de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, entonces todo lo demás viene. Este favor requiere de que actuemos en fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. De nuevamente, hay un requisito antes de que Dios nos galardonee, antes de que Dios, ¿cierto? Se agrade de nosotros, tiene que haber fe. Hechos 16:31. Ese sí se lo di a la hermana Consuelo. Hechos 16:31. Dice así, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire el favor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, buscarle. Pero, y ahí el favor se manifiesta, y no solo con nosotros, sino con toda nuestra casa, con los que están con nosotros. Esta gracia o este favor también se manifiesta cuando somos humildes. Santiago 4:6 dice así, pero Él da mayor gracia. Mire, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia es el favor de Dios, no es la salvación, es el favor de Dios. Cuando somos humildes, hallamos el favor de Dios. Dios nos bendice. Cuando le buscamos en oración, ese sí se lo di, creo que a la Melody. 2 Corintios 7:14. Amén. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraran y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Cuando le buscamos en oración, nuevamente, si nos humillamos, si le buscamos, si oramos, obviamente el Señor nos bendice, nos perdona y nos sana. ¿Qué más requiere el favor de Dios? ¿Qué hay que hacer para tener el favor de Dios? Obedecer su palabra. Josué 1:8. Josué 1:8. Débora. Voy. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Nuevamente un requisito. Obedecer su palabra. No apartarse de su palabra. Seguir su palabra. Meditar en su palabra. ¿Y qué hace Dios? Nos acompaña y dice, y todo te saldrá bien. Ese es el favor de Dios. Obviamente no tenemos que abusar ni del favor ni de su gracia. ¿Cómo además obtenemos este favor? Sirviendo a Dios y perdonando. Éxodo 23:25. Joel Donoso. Aquí voy. Más Jehová vuestro, y ahora sí, más Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Esto le dice Dios a Moisés, que si le servimos, Él nos perdona y Él nos va a dar lo que necesitamos. Él nos va a bendecir con pan y con las necesidades básicas de nosotros. Finalmente, disfrutamos del favor de Dios siendo un canal de bendición. Hermana Margarita, Proverbio 11:25. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciere, él también será saciado. Amén. Nuevamente un requisito. El alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado. ¿A quién le gusta o le gustaría disfrutar del favor de Dios? Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Conclusión. Conclusión. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Decir algo? Estamos terminando ya. ¿Yo puedo decir algo? Dígame Que nomás, creo dele que nomás. van de la mano, pues. Creo que las dos cosas van de la mano, que para estar dentro de ser parte de la gracia de Dios, también hay que tener su favor, pues, y cumplir los requisitos. Amén.
Ojo que ahí la gracia en general, bueno, es que igual se mezcla la palabra, pero en general la gracia habla de la salvación y eso es gratis. La salvación no tienes que hacer, tienes que creer, en realidad, creer en Jesús. Y el favor tiene que ver con cómo Dios nos bendice cuando hacemos ciertas cosas, cuando le somos agradables, cuando somos de olor grato, cuando le buscamos, cuando oramos, cuando hacemos el bien, cuando ayudamos a otros, cuando nos preocupamos de los demás, cuando somos generosos. ¿Alguien más? Hermana María, Romanos 5:2. Hermana María. Amén. Y después la Dice, Carolita. Dele nomás. por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Finalmente, ¿cómo entramos en la gracia? ¿Cómo obtenemos la salvación? Por la fe. Eso dice Pablo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la esperanza nuestra? ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar con Él un día. Amén. Esa es nuestra esperanza. Cuando Él vuelva, que nos vamos con Él. Esa es nuestra esperanza. Y esa entrada es por fe. Bien, estamos en un tiempo entonces de gracia. Cuando se dice que estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo en que Dios no nos toma en cuenta nuestras faltas. Cuando Dios está a favor de nosotros, quiere que seamos salvos. Carolita, Romanos 6:14. Amén. Dice así, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Amén. En la versión Reina Valera dice, están bajo la gracia. Ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. Que este regalo de Dios es por su amor. Obviamente, estamos viviendo en un tiempo donde el ser humano puede buscar a Dios, puede ponerse a cuentas con Dios, porque Dios ya no nos condena. No está condenando, Dios está salvando en este tiempo. Pastor, disculpe. Mi hija tiene una Hermana, pregunta para usted. dele nomás. Buenas noches, ¿cómo está, pastor? Mi Hermana pregunta es, Raquel, Dios le bendiga. ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si la salvación es solo por gracia, ¿verdad? Que es creer en Jesús como tu Salvador. Porque entonces dicen que que van a haber cristianos porque hay gente que cree en el arrebatamiento, ¿verdad? Porque hay ¿Sí? personas que dicen que ahí habrán cristianos que se quedarán. No se supone que si es solamente, o sea, si tú eres salvo por creer, deberías de irte, ¿no? Así, o sea, no Amén. sé. ¿Sabes Buena cómo? pregunta. Buena pregunta. Nosotros, la Iglesia de Dios cree que la salvación puede perderse. ¿Por qué? Porque la condición para ser salvo es creer en Jesús, es entregarle tu vida a Jesús, pero ese creer, cuando dice, si creyeres en tu corazón que, ¿cierto? Que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús nos salvó, ¿cierto? Si creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero ese creer, es un presente continuo. Es creer no hoy día, no en un rato. Es siempre creer en Dios. Cuando tú dejas de creer en Jesús, te bajas de la roca, del fundamento de tu salvación. Y hay personas, hay cristianos que creen que no importa lo que tú hagas, tú vas a ser salvo igual. La iglesia de Dios cree que no, que si tú te apartas de Dios, si dejas de creer en Dios, está en juego tu salvación. De hecho, Pablo dice, tenemos hoy día una salvación tan grande, o sea, no la descuidemos. Somos salvos, no por nuestras obras, es porque Jesús dio su vida por nosotros. Por tanto, andemos como dignos de esta gracia, de esta salvación que Dios nos regaló. Cuando dejamos de andar en este camino, en esta gracia, podemos caer. De hecho, dice que para que lo cojo no se salga del camino, porque a veces lo cojo nos saca del camino, pero Dios tiene misericordia. Dios nos da siempre una oportunidad. Gloria. Sí, que bueno lo que dices tú y es buena la pregunta de la hermana, pero ese presente continuo es vivir creyendo en Dios, Exacto. en Cristo cada día y ese vivir creyendo justamente tiene que ver con lo que dijiste tú recién, con que el cristiano hace obras de cristianos, porque vivir creyendo en Cristo se tiene que mostrar
más que decir. Y el cristiano que realmente vive creyendo en Cristo cambia su vida, vive como creyente. Entonces, no es como creer una vez y después vivir la vida como quiera. No, es un vivir constante y una transformación constante, porque hay que creer en Cristo a diario. Y el creer en Cristo es transformación, es cambios. Así es. Entonces, es un requisito también. Así que es muy buena la pregunta. Gracias, Muy Luchito. buena. Gracias, Gloria. Raquel, ¿que te quedó más o menos o no? ¿O todavía hay duda ahí? En realidad todavía me sigue sonando como que la salvación no solamente es por gracia, sino como que igual al final tú tienes que hacer algo, aparte de solamente creer. Claro. Lo que pasa es que, a ver, dice la Biblia que los que somos salvos, de alguna manera, sabemos, ¿cierto? El Espíritu da testimonio de que somos salvos. Cuando uno le entrega la vida a Jesús, uno sabe y el Espíritu mismo te redarguye cuando te equivocas, cuando fallas, y el Espíritu cada día está contigo diciéndote que eres salvo y que tienes que hacer las cosas mejor. Ahora, cuando el Espíritu de Dios no está, cuando uno lo ve en forma racional solamente, aunque Dios nos dio la razón, racionalmente uno dice, pero es que no puede ser, o sea, ¿por qué? De hecho, por eso el Evangelio es locura, para los que se pierden es locura, porque no entienden que esto es por gracia de Dios, no es por nuestras fuerzas. Cuando yo acepté a Jesús, yo no merecía nada y Él me salvó gratuitamente y lo entendí. Y eso me hace saber que cuando Él venga, yo me voy con Él. Estoy listo, estamos listos cuando Él venga. Luchito, Pero claro, racionalmente no es fácil entenderlo porque si uno lo trata de entender sin el mismo Espíritu de Dios, es difícil entenderlo. Hermana Gloria. sí, sí, yo creo que más que una obra, lo que Dios nos pide es hay una, a ver, todas las promesas de Dios tienen una condición. Hay una sola cosa que Dios nos da sin condiciones, que es el amor. Pero todo lo Exacto. demás no es que es una obra, no, es una condición. Y yo te voy a dar esto, pero tú tienes que hacer esto. Por ejemplo, tú vas a ser salvo, pero para eso tienes que arrepentirte y creer en Jesús. Ahí está la condición. Pero eso no es una obra, eso es una condición que Dios pone para todas sus promesas. Si uno lee la Biblia, no hay ninguna promesa de Dios que no tenga una condición, pero no es una obra, que es distinto. Y a lo mejor ahí yo entiendo, la hermana, que entra la confusión, pero las promesas de Dios son condicionales, todas. Entonces, creer en Cristo requiere de que yo, como decías tú, viva en Él. Esa es la condición. Vivir en Él, pero no es una obra, porque con cualquier obra que yo haga no lograría alcanzar nada de Dios. Mis obras no sirven, pero sí es una condición porque Dios espera de mí. La condición es una obediencia, finalmente. Dios espera que yo le obedezca. Entonces, siempre hay una condición. Eh, así yo lo veo desde el Gracias, punto de Gloria. vista de la escritura. Sí, Gracias, Luchito. Eh, sí, porque si no fuese así, el otro ladrón de la cruz no se hubiese podido ir porque no alcanzó a hacer nada. Creyó nomás y se fue. amén. Amén. Sí, amén. Pero el Salmo 91 a mí me da la clave, ¿eh? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita, es el que está permanentemente bajo su protección. El que se pone el paraguas para salir de la lluvia, ese no se moja, pero el que se sale el paraguas se moja. Bien, Perdón. hermana Yo Melody, dele nomás. sí solo dar como mi apreciación Sí, de volviendo hace algunos años al Evangelio, que todavía yo tengo harta incertidumbre también. Eh, yo me quedé mucho con lo que dijo la hermana Gloria tiempo atrás, que hay muchos misterios y no todos los vamos a entender, pero una vez que entregamos al Señor nuestra vida, en Él está todo el control y yo parto desde esa base, que la salvación no es por mi voluntad, no son por mis obras, no es por cuánto tiempo dedica a la oración, ni cuánto buenas obras haga, no, no es por lo que yo haga, es
simplemente por su amor y su misericordia, como dicen, su gracia. Todo, creo que cuando el Señor toca nuestra vida, sí o sí tiene que haber un cambio. O sea, algo tiene que suceder, siempre. Es imposible que no suceda. El tema es si dejamos que ese cambio perdure o continúe a lo largo de nuestra vida, cuando nos encontramos con Él. Él dijo que iba a trabajar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces eso quiere decir que si yo lo encontré o Él salió a mi encuentro hace un año, haya terminado la hora, no. Quiere decir que Él quiere seguir trabajando en mi vida y que por eso no soy perfecta hasta que Él no nos llame. Entonces es entregar nuestra vida a Él todos los días, todo el tiempo. Eso, o sea, en la Biblia claro que nos da paso, nos da guía, la mejor guía es esa, pero creo que lo más importante es tener un corazón puesto a los pies del Señor y que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. No, yo no tengo ni la receta mágica, ni la sabiduría, ni nada de eso. Solo es entregar el corazón al Señor. Gracias, Melody. Tenemos que saber que la misericordia de Dios se renueva todos los días. Todos los días Dios nos espera. Todos los días podemos acercarnos a Dios. ¿Aceptaron la gracia de Dios? ¿Son todos salvos? Doctor, ¿no? No Amén. podemos ganar su gracia. La acepté. La aceptó. ¿Disfruta usted del favor de Dios? ¿Qué nos falta para disfrutar su gracia y su favor? Tenemos que extender esta gracia y este favor a los demás. La salvación que hemos recibido es para compartirla. El favor de Dios, las bendiciones, todo lo que Dios nos da, también son para compartirlo. Que el Señor les bendiga